gratuita. Y es la respuesta de Sánchez inmediatamente con una proclama con José María Cabral, precisamente, y hace la invasión a través de Haití, y el resultado fue la tragedia, el fusilamiento de Sánchez y 20 acompañantes, de los cuales habían 3 que eran de aquí de San Cristóbal. Yo digo que ahí se inicia prácticamente la verdadera guerra de restauración, con ese acto que para mí se parece mucho, entre comillas también, al desembarco de Camaño, porque Sánchez sabía que eso iba a ser un fracaso, pero no le importaba el fracaso. Él es un héroe, él vino a dar un ejemplo, a decirle a la nación dominicana lo que él le dijo en el juicio cuando fue juzgado. O sea, ¿cuál es la razón? ¿Con qué derecho España viene a quitarnos nosotros nuestra independencia? Y le dije, ¿con qué código me van ustedes a juzgar a mí? ¿Con el español? No, pero eso no puede ser posible, que me juzguen con el código español. Es decir, la invasión se inicia, la invasión de Sánchez, vamos a decir, es uno de los primeros gritos de independencia. Ahora, ¿qué significa la restauración? Es volver nuevamente a conquistar una independencia entregada de manera cobarde por Santana. Entonces el pueblo dominicano en armas recupera en lo que yo llamo la verdadera guerra de independencia dominicana en la restauración, porque es una guerra de carácter nacional. Por primera vez todo el pueblo dominicano, no vamos a decir se tira a las calles como se dice ahora, pero todo el pueblo dominicano se suma a una guerra para conquistar su independencia nuevamente. Es decir, el significado en sacrificio. Hay una obra, y voy a concluir para que los demás participen, hay una obra para mí brillante de Juan Bosch, una obra que página a página uno ve la brillantez de Juan Bosch, que es la restauración. Esa obra de Juan Bosch, que debe volverse a dictar, donde Juan Bosch va presentando en las primeras páginas cómo, o sea, la muestra de heroísmo que el pueblo dominicano dio en una semana fue una cosa extraordinaria. O sea, es una obra digna de leerse página por página para uno poder entender lo que fue el proceso en sí de la restauración de la República. Déjame decirte, ese es un libro interesante, porque en él el profesor Bosch aborda ya el problema desde el punto de vista social. O sea, ya es una persona que está inmerso en el conocimiento del suceso, pero desde el punto de vista de las fuerzas sociales que intervinieron. Y es claro cuando él hace un recuento de por qué fue la anexión, qué intereses lo movieron, porque realmente en la gente de la oeste de Santana no ebullía el fervor patriótico, no tenían fe en la patria, no tenían fe, y por eso estaban buscando desmesuradamente un proteccionismo. Y no fue solamente España, ellos fueron incluso a los Estados Unidos y se los rechazaron los norteamericanos, a Inglaterra. Hubo un problema con el enviado que fue a Inglaterra a negociar, pero realmente el carácter social, los blanquitos del Cibao que se habían plegado a la anexión a España, lo mismo que los blanquitos de Baní, luego sufrieron en carne viva el desprecio de las fuerzas españolas. Que dicho sea de paso, eso hizo que muchos Máximo Gómez pelea a favor de los españoles. No llegó a pelear a favor de los españoles. Bueno, diríamos que participó en lo que pasa fue que Máximo Gómez era una persona de muchas lealtades a la gente, o sea, le tenía lealtad a la gente. Muchos de sus grandes amigos fueron anexionistas en el principio, pero tanto es así que Máximo Gómez se va y viene a ofrecer su servicio a la causa de la restauración cuando entra por Montecristi y llega a Santo Domingo y ofrece su servicio. Lo que pasa era que habían una serie de gente, dentro de ellos el general mío preferido de todos, mi general que era de Sainaguá, de Samangola, por ahí, Florentino. Pedro Florentino, era un hombre brillante, de pensamiento muy avanzado para la época. Era de los pocos generales que sabía leer y escribir. Era
fue profesor de escuela en esa época, donde aquí habían quizás en San Cristóbal entero, deberían de haber algunas 15 o 20 aulas. En esa época él era profesor itinerante. Sí, Gaspar Polanco era analfabeto. Era analfabeto y fue presidente de la República. Sí. Y Pedro Florentino, ese rechazo a la patria que le hicieron a esa gente fue lo que exacerbó el ánimo de él para convertir la guerra de la restauración, que él la veía como una guerra social, de los pocos generales que vio que la guerra era social. Y que luego muchos de la gente de Baní tuvieron después que plegarse cuando vieron el desprecio con que la fuerza española ya ocupando el país lo trataban lo mismo que los españoles, los santiagueros y los de la línea noroeste. Fíjate que quienes comienzan el movimiento restaurador son mulatos y negros, todos, comenzando por Santiago Rodríguez, que era también profesor. Hay un dato interesante porque San Cristóbal participó en el grito de Capotillo, que hay mucha gente que no sabe ese dato. Al grupo de Capotillo llegó con unas 4 horas de retraso un san cristobalense que salió de Palenque, apellido Villeta, Francisco Villeta. Fue, y ya el movimiento de izamiento de la bandera en el Cerro de Capotillo, pero era uno de los conjurados, de los que estaban invitados al acto, porque era una de las personas que tenía en San Cristóbal el control de las ideas de la restauración, llevándosela a la gente de los campos de San Cristóbal. Él llegó con unas 4 horas de retraso. No podían esperarlo tanto tiempo porque ustedes saben que ellos contaron con los auspicios de Sarnave, que le dio protección para que ellos hicieran la proclama y leyeran la proclama al pueblo dominicano ese día en el Cerro de Capotillo. Pero desgraciadamente él llegó tarde, pero él está consignado, yo creo que en la de Rufino o en Alchabur, aquí, como una de las personas que tenía ¿cómo se dice? El encargo de la región de San Cristóbal, que era un bastión. Como lo fue en la independencia. Como lo fue en la independencia y después en la restauración, porque tú sabes que San Cristóbal la pronunció Manuel María Castillo. Lico Castillo, el bisabuelo de Vincho. Pero tú vuelves a mencionar, con perdón Daniel, a San Cristóbal, pero Leonel dijo ahorita que junto con Sánchez murieron unos 20 patriotas. Sí, habían 3 de San Cristóbal. De San Cristóbal un apellido Corporán. Corporán, un apellido Linares. Sí, fueron fusilados. Y otro apellido que es de por ahí, de la zona. ¿Y no había un general en ese grupo? No, general no había general. El único general que había en la expedición que esperó a Sánchez fue José María Cabral, que cuando vio el acto de traición de Olio, de Judas de Olio, él cogió por otro derrotero porque sabía las intenciones y de lo que era capaz de Olio. Lo que pasa es que de Olio dio todas las informaciones a Santana. A Sánchez lo estaban prácticamente esperando. Él estaba Daniel, toda la información. A la intervención. Bien, yo quería... yo pensaba que tú ibas a hablar sobre lo que nos patrocinan. Que no plantear lo siguiente, lo que nos patrocinan, como este es un tema tan interesante, sí. Nos van a permitir robarle unos minutitos. Sí. Pero yo quería preguntar lo siguiente a los expositores. Don Juan Bosch habla de manera muy específica de un personaje de la restauración. Ustedes dijeron ahorita que se decía que Gaspar Polanco, que peleaba hasta descalzo, y Juan Bosch llegó a plantear que fue la figura insigne de la restauración de la República. Entonces, con la quema de Santiago, con un hecho, eso es una novela, ese solo hecho es una novela. Bien, entonces yo quisiera oír la opinión de ustedes con relación a Gaspar Polanco y Gregorio Luperón. Bueno, a mí me encantan las comparaciones en historia. En el libro de Rufino Martínez, Rufino utiliza un poco el método de Plutarco en las comparaciones, pero Rufino no ya con Gaspar Polanco, te voy a responder. Hace una comparación de Luperón con Lilis y dice en ese libro que se llama Hombres Dominicanos, cómo el cuerpo de Lili estaba lleno de rasguños. Era un general de batalla. Y sin embargo Luperón estaba limpio, o sea, no tenía ese sentido. No tenía la marca de la guerra. Exacto, y destaca Rufino que
que Lilis era un personaje tan increíble que viéndose en situaciones de que lo iban a matar, se hacía pasar por brujo y de que se montaba. Entonces la gente antes de fusilarlo se metía en miedo y decía, ¿qué hombre es este? Y se atrévense a fusilarme para que usted vea lo que va a pasar después que yo me muera. Y la gente, y Liz le metía miedo. Gaspar Polanco es un personaje verdaderamente interesante, porque Gaspar Polanco aún fue sentenciado a muerte. Se le escapó a las personas que lo iban a fusilar. Y lo que pasó con la muerte de Pepillo Salcedo, porque él es el ejecutor de Pepillo Salcedo. Eso y de es, Perico, de los dos. Eso es evidente. Sin embargo, para poder entender a Gaspar Polanco, en la descripción que hace Juan Bosch del valor de este hombre en la toma de Santiago, habría que irse a un pensamiento de Martí. Martí tiene una fórmula interesante. ¿Qué dice Martí? Dice, hay que ver si el bien que hicieron es mayor que su falta. Ahí es cuando Martí dice, los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz que alumbra. Los desagradecidos nada más hablan de la sombra. Es decir, hay que ver si el hecho histórico de Gaspar Polanco, su hecho, su participación, que es lo que pasa con Santana, que cuando tú le pones los dos platillos, se va a inclinar del lado de la traición, porque nadie lo salva de la anexión. Es un acto de traición de la humanidad, o sea, es un escándalo de la humanidad. Pero habría que ver entonces si hay que juzgar, como dice Juan Bosch, a Gaspar Polanco en su época, en esa realidad que Juan Bosch... Que fue anexionista en su principio, en sus orígenes. Gaspar Polanco fue anexionista, fue de lo que firmó la anexión. Pero yo digo, ¿y cuándo Santana, cuando Santana no fue a los españoles, que él ve que los españoles lo están negriando a ellos a todito y ultrajándolo de verbalmente, es que él recapacita y dice, no, esto no fue lo que nosotros... Eso lo hace más grande. Y entonces que él entiende la situación, dice, no es para afuera que van. Eso lo hace más grande. Exactamente. Y coge el machete y empila. Sí. Y va y se pone a las órdenes de Santiago Rodríguez. Pero hay un aspecto... Es que toda la historia latinoamericana es así. Tú agarras a Bolívar, y tú vas a encontrar un parentesco. Todas esas realidades son generales. Se repite mucho en América Latina. Fue gratuito cuando Bolívar dice, he arado en el mar. Es decir, que es una realidad interesante que tú puedes comparar. El problema era que ellos no tenían una visión social del problema. De los pocos generales, por eso te estoy diciendo, uno de manera ingenua, como fue Gaspar Polanco, que cuando se vio, que se sorprendió con el trato de cortés y de considerado que las fuerzas españolas le hacían a él y a su gente, es que él entiende y dice, espérate, esto no fue así que hablamos. Y es cuando él se revela contra Santana y contra Hungría y se va y se pone a las órdenes de Santiago Rodríguez. Pero hay un aspecto muy local, refiriéndome a la provincia nuestra, que yo quiero resaltar. Cuando tú decías, el general que partió de Palenque a Capotillo. No, era un hombre cualquiera. Imagínense ustedes un viaje en esa época. En 1865, 10 días. de Sabana Grande de Palenque a Capotillo. Hay que tener realmente un valor y una decisión y un convencimiento y una conciencia muy grande. Que yo a veces digo, si será, dicen Villeta, pero será Valete, porque son algo parecido, y los Valetes sí estaban ya, y pero existían los Villetas, porque en el censo del 1856 yo creo que existía esa familia, los Villetas. Bien, hay un aspecto que yo quiero que ustedes me analicen. No olvide una partecita, Daniel. Sí. Mira, lo que dice Juan Bosch del valor de los dominicanos es una cosa que te engrifa, es decir, del ser dominicano, de esa enorme capacidad de lucha que sorprendió a los españoles. Para mí es la epopeya. Eso es realmente una cosa que si tú te sitúas en la época, es una cosa extraordinaria. La capacidad de lucha, el arrojo, la fuerza, pelear prácticamente descalzo, a machete, eso es una cosa impresionante. Bien, miren, Rafael me está pisando los pies, porque nosotros no hemos mencionado gracias a quién estamos en el aire, o a quiénes, ¿verdad? Y estamos en el aire gracias a la Clínica San Cristóbal,
con más de 50 años al servicio de la población, la pionera del servicio médico privado del sur de la República Dominicana, situada en la calle Sánchez número 1, con su teléfono 528-3463. Tienen con el edificio más moderno del sur. Así es. Y que estamos en el aire gracias a Daisy Restaurant, donde usted come como en su casa. Como en su casa, pero mejor. Bien. Daisy Restaurant está en la avenida Constitución 114, con su teléfono 527-4988 y también al 809-608-6992. Y gracias a la empresa farmacéutica y de equipos médicos más completa de la República Dominicana, Madison Medical, en la avenida Rómulo Betancourt 179 en Santo Domingo, con su teléfono 379, con su teléfono 533-8135. Madison, donde usted se suple tanto los hospitales como las clínicas de la República Dominicana. Nosotros queremos hacer una pequeña pausa y en breve volvemos con nuestro invitado. Así es. Mira, yo quiero que usted... Atención, la señal digital de Cable San Cristóbal ya es una realidad. 213 canales para ti. En los próximos días recibirás la nueva caja codificadora totalmente digital. A continuación, los pasos para que puedas disfrutar de nuestra señal. Al encender tu equipo, espere unos segundos que presente nuestro logo de Cable San Cristóbal. Luego, esta presentará el portal de los canales en sus diferentes géneros, ya sea entretenimiento, película, documentales o de su agrado. Estando en su canal favorito, usted puede seleccionar el juego de su agrado y seguir viendo la televisión. Además, selecciona de nuestra guía si deseas quedarte en televisión, música, juegos y otros. Ya es una realidad, ya está aquí. La nueva señal digital de Cable San Cristóbal. Mantente al día en tus facturas para que puedas seguir disfrutando de más canales, más televisión. Cable San Cristóbal, totalmente digital, orgullo nuestro. Cuando los pueblos sufren, en su corazón nace una esperanza. Cuando los pueblos se levantan, es porque esa esperanza vive. Guión del Pueblo es un programa distinto para usted, un programa de investigación y de soluciones. Todos los sábados a las 6 de la tarde por su canal 8. La música, la alegría y diversión están presentes en nuestra programación. Cuando el reloj marca las 12, conéctate con tu espacio Meridiano Musical. Meridiano Musical, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Muy bien, amables televidentes, gracias por su sintonía y gracias por no cambiar el canal, lo cual es muy importante por estas cosas que estamos discutiendo acá. Mira, Leonel y Brioso, hay un dato que decíamos fuera del aire. Leonel se refería en el segmento anterior, en su parte final, a que habían patriotas dominicanos que peleaban hasta descalzo. Y realmente el ejército español era un ejército más organizado, mejor armado, con los armamentos modernos de la época de que disponían. Sin embargo, los dominicanos y las dominicanas tenían machete, mocha, palo, piedra y una voluntad férrea por restaurar la nación que habían conquistado
un par de años antes. ¿Qué comentario le merece a ustedes ese hecho tan trascendente que habla del valor y del arrojo de los dominicanos? Que las guerras, quienes las ganan, son los que tienen las motivaciones para pelear. Que tú puedes invadir una nación con todo tipo de armas modernas, pero cuando hay una razón que justifique tu pleito, tú no lo pierdes. Eso es lo que nosotros llamamos en el argot político. Hay una conciencia social de tu acto. Exactamente. Es decir, los españoles no tenían razones ni motivos para esa guerra. Era una guerra que yo le llamo una guerra fuera de tiempo, porque toda América se ha ido proclamando de manera independiente. España conserva el Caribe, Cuba y a Puerto Rico, y quiere preservar, vamos a llamar la República Dominicana, o sea, quiere mantener el Caribe todavía a la altura del 1863, todavía como colonia. Y lograron mantenerse como colonia en Cuba, casi hasta el final del siglo XIX. No, 1901, hasta 1901. Entonces no es gratuito que este pueblo haya dado una respuesta mira, digna de la historia universal. Es decir, pelear con el ejército español y derrotarlo. Oye. Pero aquí hay mucho heroísmo, porque ya lo había hecho Sánchez Ramírez con la batalla de Palo Hincado. Es el ejército de Napoleón que Sánchez Ramírez, como digo yo, hinca o arrodilla en Palo Hincado. Es decir, esa milicia dominicana tiene un valor extraordinario. Es decir, ese ejército del pueblo con palo, con machete, que es el que se le suma a Santana también. Es el ejército improvisado que gana la guerra de independencia. Es el pueblo, porque es una guerra del pueblo. Por eso se llama la guerra del pueblo. Bien. Pero hay un hecho interesante que tú dijiste de Sánchez Ramírez, y que yo nosotros le estaba haciendo un comentario al doctor sobre eso. Que para mí el verdadero padre de la patria es Toussaint Breda Louverture. Para mí es el verdadero libertador de la isla. Y sin embargo en Haití lo tienen relegado a un segundo. Lo que pasa es que Toussaint no plantea una independencia. Lo que Toussaint hace, y se puede leer en su constitución de 1801, es declarar que la isla de Santo Domingo es una provincia de Francia. O sea, él no habla de que esto sea un país independiente totalmente. Su pretensión es colocar la isla de Santo Domingo al nivel de las demás provincias francesas. Eso es lo que él intenta. O sea, él no habla, como ya lo dice Dessalines, que pretende que sea una independiente. Sí, pero Dessalines bajo un acto de traición que consigue la independencia y pagando mucho dinero a Francia. Sí, el ejército francés que estaba destruido, apenas quedaban 600 efectivos en la parte de Santo Domingo de franceses. No diga eso. 600. Óyeme, el pleito que los franceses pierden en Haití el 17 de noviembre de 1803 en la famosa batalla de Berthier. No, yo digo aquí en Santo Domingo, de este lado, nada más le quedaban 600 hombres. Es decir, ¿pero en qué año? En el 1800, cuando la batalla de Palo Hincado. Cuando la batalla de Palo Hincado. Ok, ya entiendo. El ejército francés, lo que le quedan son 600 hombres en el lado de Santo Domingo español, no en el lado del Santo Domingo francés. Ellos tenían una fuerza de aquel lado, pero era superada por el ejército, por el pueblo haitiano. Es decir, que Dessalines cambió a Toussaint en un acto de ¿cómo se dice?, de venganza de Napoleón. Napoleón le concede la independencia a Haití porque fue negociado eso, sobre la base de que le entregaran a Toussaint, porque Toussaint se había robado, había conseguido los códigos franceses y lo había publicado primero que Napoleón. Bien, pero hay algo que yo quiero... Hay otra historia, ¿verdad? Esa es la historia, ¿no? Sí. Eso va a generar muchísimas opiniones y contradicciones. Pero como estamos hablando de la restauración, hay un hecho que Leonel mencionaba ahorita. Era la comparación que hace Rufino entre Luperón y Ulises Heró. Sí. Lili, o sea, diciendo que Lili era un hombre de armas a tomar y que tenía un genio, señales muy inteligente, brillante, sumamente inteligente, y que tenía señales de que era un hombre de hechos, ¿no? Pero yo quiero preguntarle a ustedes, ¿en qué momento Luperón asume el liderazgo
de la Guerra de la Restauración y cuáles otros personajes son importantes en el triunfo de la restauración de la República, y para los sancristobalenses, para los sancristoberos o para los sancristobaleros, como diría Tomás Espinal, Sí. ¿cuál fue el papel de San Cristóbal en esa Guerra de la Restauración? Pero yo diría de Luperón, tú respondes lo de San Cristóbal. Yo no puedo negar que Luperón es el héroe de la Restauración. Luperón es un hombre de 24 años. Y con 24 años se convierte, o sea, un tipo con un nivel de valor, porque hay que conocer, él tiene las obras de él. Santiago, ahí O fue sea, cuando el tipo tiene un valor extraordinario, un tipo brillante. A veces me parece un poco a Peña Gómez también, porque tiene cierta brillantez. Pero Luperón es el héroe. Hay que conocer la obra de Hugo Tolentino, la biografía de don Hugo sobre pero la Guerra de la Restauración. pero el problema es que una guerra de esa naturaleza, independientemente del papel que haya desempeñado Luperón, el héroe es el pueblo, porque Luperón es un gran estratega militar, pues, del ejército o de las tropas, como dice Juan Bosch, que es mejor llamarle tropas, más que porque no era un ejército, dice Bosch, de las tropas. O sea, yo creo que Luperón es el gran héroe. No, fue el gran armador. Exactamente. O sea que a Luperón a Pedro Florentino le dieron orden de fusilar a Luperón cuando él llegara con una carta que iba a entregarle a Florentino en Ocoa. Porque estaban abriendo el paso de San José de Ocoa para poder llegar al sur, la fuerza de la Restauración. Pero Perico Salcedo, hermano de Pepillo Salcedo, que era un general, un bandolero, y entonces no pudo detener a Luperón en su viaje hacia Ocoa, sino que mandó un emisario antes con la orden de fusilar a Luperón. Y cuando se lo llegan, le llevan la nota a Pedro Florentino, que Luperón llega, ahí es cuando los ánimos de Florentino se le ponen ya difícil, porque era que ya muchos blanquitos de los que habían ya renegado la anexión, ya estaban en la Guerra de la Restauración interviniendo fuertemente. Y entonces le dijo unas palabras como Luperón la describe en su autobiografía, diciendo que cuando llegó, que él le dijo que cómo era posible que dieran la orden de fusilar al que él consideraba que era la principal espada de la Guerra de la Restauración, que era Luperón, refiriéndose a Luperón. Y le dijo, usted mi general, dé las órdenes. Y ahí es que cuando Pedro Florentino comienza ya a generar otras ideas sobre la guerra, y es cuando hace un famoso escrito que sale del puño fue él, dictado por él al general Marco Cabral, que era su secretario, porque la gente cree que Flores Florentino era un carnicero, como le decían, el carnicero de la frontera sur. Marco Cabral era el secretario de Pedro Florentino para esa época, y Pedro Florentino era el jefe de los ejércitos del sur. No era Santana, no era Cabral, era él, el jefe de los ejércitos del sur. Pero ya tú sabes, él tenía unas ideas sociales distintas, porque él veía la lucha de clase en la cuestión esta. Y por eso lo fueron, en la historia dominicana lo ponen como una persona de unos aprestos e ímpetus que reñían con la moral y la buena costumbre de la época, porque tú sabes que él quemó prácticamente a Asua y a Baní. Y donde quiera que pasaba, él dejaba a Damas limpio. Daniel, sí. Déjame decir esto. Pero después vamos a hablar de San Cristóbal, porque hay una intervención, hay algo en la Guerra de la Restauración, de muchos que fueron grandes independentistas, fueron después grandes anexionistas en San Cristóbal. Y tenemos, por ejemplo, Eusebio y Gabino Puello, los dos hermanos Puello, que fueron la primera tropa que llegaron a la puerta del Conde, con las primeras fuerzas políticas de apoyo militar al movimiento político de la independencia. Después resultaron ser anexionistas ellos. Sí, pero también el padre Ayala, sí, una de las figuras más egregias de San Cristóbal, fue un anexionista hasta el último día de su muerte. Y los Puellos no, con el dolor de su hermano fusilado por Santana, siguieron apoyando. Siguieron apoyando la anexión. Tú sabes que hay una historia interesante cuando a Sánchez lo van a fusilar. Él alcanza a ver a uno de los Puellos
Y dice, oh, fulano, ¿y cómo tú estás? Caramba, mira, cuando tú vayas a la capital, pónmele una flor a tu hermano, que yo le tenía mucho afecto. Cuando no te olvides de ponérmele las flores. El hermano que Santana, que Santana había fusilado. O sea, para que le diera en la conciencia. Sí, porque eso fue así. Pero fíjate, otro aspecto interesante. Tú sabes que en San Cristóbal hubieron mucha gente. Mira, tenemos el caso de Juan Suero, el Cid Negro, que era Seferino Carmona, de la zona de Sainaguá también. Seferino Carmona, de esa zona de ahí, de la zona de San Cristóbal. Él fue una de las espadas brillantes de la Guerra de la Independencia, y sin embargo fue una de las espadas brillantes de la Guerra de la Restauración. Por eso le llamaron el Cid Negro los españoles. Pero hay algo interesante que yo quiero plantearle a ustedes. Oigan bien. Yo me preguntaba. Pero en la Guerra de la Restauración y de la Independencia también teníamos a Pedro Reynoso de Sainaguá también. Sí, yo me preguntaba, Daniel. O sea, de Sainaguá era que salían todos los generales. ¿Tú sabes por qué? Para que la gente tenga idea. Cuando San Cristóbal se fundó, y donde tuvo mucho realce San Cristóbal, fue en el pueblo abajo, lo que dicen los Fanegas. Y la gran producción de melaza y de caña estaba en la zona de Sainaguá. Todos los que tenían trapiche por ahí, caldera y esa cosa, traían eso a ser granulado aquí en las factorías que estaban en el pueblo abajo en San Cristóbal. Aquí era de allá que la traía. Por eso era que la gran parte de los generales de San Cristóbal salen de esa zona, de la zona de Sainaguá. Leonel quería referirse a algo. Yo hago una reflexión en mi libro. Yo soy un modestia aparte, un biógrafo de Santana. En la psicología de Santana, es decir, ¿qué lleva realmente a Santana a la anexión? Lo primero es que Santana tiene un espíritu de contrariedad. Él necesita siempre un enemigo. Cuando él termina de fusilar a Sánchez, él queda con un espíritu desequilibrado. Y yo digo, él necesita un enemigo ahora, otro nuevo enemigo. ¿Quién lo puede ser? ¿Quién puede ser el enemigo que haga sentir a Santana ese espíritu de contrariedad? Él necesitaba un crimen nuevo, pero un crimen que le doliera a todos los dominicanos. Y el único crimen posible que le podía doler a todos los dominicanos era la anexión. Su patología mental lo lleva precisamente ese acto de traición, porque él sabía que la anexión era el único acto a ese pueblo dominicano que lo podía poner a pelear de nuevo, porque Santana necesitaba siempre como esa contradicción eterna. Pero él se equivocó, porque él pensaba que anexando la república él iba a seguir siendo el jefe. Y la respuesta de humillación que le dan los españoles es lo que lleva a Santana a la total depresión. ¿Cuándo muere Santana? ¿Cuándo muere Santana? ¿En qué condiciones cae en cama y no se vuelve jamás a parar? Cuando se convence de que aún entregada la República Dominicana a España, los españoles le dieron la espalda. Le dieron un título de ¿qué? Exactamente. Y lo sacaron. Y como dicen hoy, llévatelo, Cundo. Lo sacaron del aire prácticamente. Es cuando cae en cama, totalmente depresivo. Y muere. Bien. Amables televidentes, vamos a hacer el Control Master. Después de decirle que estamos en el aire gracias a Clínica San Cristóbal, Madison Medical y Daisy Restaurant, vamos a una pausa para venir al último segmento de este interesante programa sobre la restauración de la República. Atención, la señal digital de Cable San Cristóbal ya es una realidad. 213 canales para ti. En los próximos días recibirás la nueva caja codificadora totalmente digital. A continuación, los pasos para que puedas disfrutar de nuestra señal. Al encender tu equipo, espere unos segundos que presente nuestro logo de Cable San Cristóbal.
Luego, esta presentará el portal de los canales en sus diferentes géneros, ya sea entretenimiento, película, documentales o de su agrado. Estando en su canal favorito, usted puede seleccionar el juego de su agrado y seguir viendo la televisión. Además, selecciona de nuestra guía si deseas quedarte en televisión, música, juegos y otros. Ya es una realidad, ya está aquí. La nueva señal digital de Cable San Cristóbal. Mantente al día en tus facturas para que puedas seguir disfrutando de más canales, más televisión. Cable San Cristóbal, totalmente digital, orgullo nuestro. Cuando los pueblos sufren, en su corazón nace una esperanza. Cuando los pueblos se levantan, es porque esa esperanza vive. Guión del Pueblo es un programa distinto para usted, un programa de investigación y de soluciones. Todos los sábados a las 6 de la tarde por su canal 8. La música, la alegría y diversión están presentes en nuestra programación. Cuando el reloj marca las 12, conéctate con tu espacio Meridiano Musical. Meridiano Musical, por Cablevisión Canal 8, orgullo nuestro. Bien, amables televidentes, gracias por su sintonía. En la pausa hacíamos algunos comentarios con una persona, con un historiador que tenemos aquí, que parece bien al programa siguiente a nosotros, con el profesor Emiliano de la Rosa, que estamos seguros que va a abordar con el amigo Julio Pereira, periodista Julio Pereira, el tema de la restauración. Y hacíamos, él mencionaba un personaje, pero que vamos a dejar que sea Brioso quien diga eso. No antes, no sin antes decirle a ustedes otro dato histórico que decíamos que hablábamos en la pausa, que es la similitud histórica entre algunos hechos que se han dado en la República Dominicana, ¿no? Sí. La restauración, la Revolución de Abril, el golpe de Estado de 1963. Me gustaría 100 oír años de diferencia. Exacto. Me gustaría oír la opinión de ustedes en ese sentido, para luego escuchar a Brioso, que nos va a decir al final del programa quiénes fueron los traidores de esta provincia que fueron en la guerra, ¿no? que fueron anexionistas. Bien, está bien. Adórnalo así. ¿Qué fue lo que hizo Manolo? Le pregunto yo a usted. A Brioso. ¿Qué fue lo que hizo Manolo Tavares? Sí. Bueno, se insurrectó por la vuelta a la constitucional, régimen legalmente constituido por el pueblo dominicano. ¿Y qué le pasó a Manolo? Lo fusilaron. ¿Y qué le pasó a Sánchez? Lo fusilaron también. Y después del fusilamiento de Sánchez, que para mí es el primer grito de activo de la restauración de la República, es la expedición de Sánchez, donde él dice la famosa palabra de que entró por Haití porque no pudo hacerlo por otra parte. El primer pensamiento antillano de nosotros, Sánchez. ¿Qué le dice Sánchez, presidente de Haití? Si tú no me apoyas a mí y España recupera a República Dominicana, la independencia de ustedes es perdida también. Es un asunto ya de que hay que verlo con visión antillano. Ese es el pensamiento de Sánchez. Bien, Brioso, los anexionistas de San Cristóbal. Los anexionistas de San Cristóbal, comenzando por el padre Ayala, el general Legel, los hermanos Puello. Muy amigo del general Legel, muy amigo de Emiliano de la Rosa. Sí. Los hermanos Puello, Gavino y Eusebio. De la figura de la época. ¿Y el que fusiló Santana cuál es? Como que el Cid Negro, Juan Suero, que era... Pero el que fusilaron Carmona, de los Puellos, que fusiló Santana. A ese es José Joaquín. Que lo fusiló un 23 de diciembre. Ese es José Joaquín o José Altagracia Puello. De los Puellos, de los tres hermanos Puello. Sí, eran tres hermanos Puello. Y eran mulatos, es decir, porque la gente cree que los Puellos eran blancos.
pero ellos no eran blancos. Aquí da más blanco uno solo, porque Esteban Roca, que fue soldado de la independencia, era el único blanco de San Cristóbal, y después fue anexionista Esteban Roca. O sea, hay una serie de gente, y después el padre Ayala, el famoso padre Juanico, que era Juan de Jesús Fabián de Ayala, pero después hubieron ya de otras, pero sin embargo, hay que destacar que hubieron gente que se pusieron la pila por la guerra, en la guerra de la restauración, por el retorno a la patria perdida, como por ejemplo Severo Guridi, Los Cabral, Aniceto Martínez, Pedro Florentino, Eusebio Pereira, que para mí fue una de las espadas más brillantes, Reynoso, el general Reynoso de Sainaguá también, que fue una de las espadas, y se fue demoralizado cuando vio la pugna entre los Salcedos, Perico y Pepillo, contra esa animadversión que tenían contra Luperón. Esas dos personas tenían una animadversión muy grande porque ellos eran prácticamente igual que Santana. Para mí eran igual que Santana, que estaban del lado del pueblo porque eran mulatos. Bien, finalmente, Leonel, un mensaje. Déjame decirte que hay unos generales que no han pasado. Hoy Florencio Araujo, el general Pío, el de los, ¿cómo se llama? Alejo Campuzano. Bien. Hay muchos, el general Pimentel, Romualdo Pimentel, el papá de José Pimentel de Chan. De Chan, que eran, déjame decirte, que esos son Pimentel descendientes de Pedro Antonio Pimentel. Ok, bien. Leonel, un mensaje final, porque nos están haciendo más señas que Johnny Ben en los tiempos de Cincinnati. Pío Melenciano, general Pío Melenciano, que es una espada brillante. Bien, un mensaje final al país y a los oyentes de San Cristóbal con relación a la a la celebración a la conmemoración de mañana. Yo pienso que lo que más me impresiona a mí, lo que más esta lectura que uno hace siempre para esta época, es esa conciencia que tenía Juan Bosch del valor de la historia en un político. Es decir, cómo este genio de la política dominicana se llena de toda la visión de todo ese pasado dominicano y toda esa visión que él tiene de las clases sociales. Es decir, que uno dice, ¿cómo es posible que hayan políticos al día de hoy que no tengan esa idea que tenía Bosch, de que nadie que pueda pretender transformar una sociedad lo puede hacer al margen del conocimiento de la historia? O sea, ese legado de Juan Bosch es lo que yo creo que la juventud debe retomar, esa metodología de hay que transformar la sociedad dominicana, pero sobre la base de su conocimiento histórico, en primer lugar, y de la realidad del presente. Yo creo que después de Peña Valle, el otro personaje que analiza la historia con ese sentido crítico y social es Juan Bosch. Porque dame decirte, Peña Valle, aunque era una persona con unos sentimientos, unas ideas políticas muy raras, era un analista de la historia. Muy bien. Y comprendía el proceso en función de las fuerzas políticas y sociales y económicas que intervenían, que es lo que han hecho muchos historiadores, lo que hacen que analizan la historia como un mero suceso y hacen una descripción, un relato de hechos. Un relato de hechos, y no se van a la raíz del problema, que es, para mí, Peña Valle, Juan Bosch, Moyapón, que también toma mucho en cuenta eso, y los grandes historiadores de ahora han tenido que volcar su conocimiento y su narrativa sobre la base de cuál era la situación económica y social reinante en el país, qué motivó la respuesta al gobierno de la restauración. 30 segundos. Vos es el Tucídides de la historia dominicana. Muy bien, señores, recordarles a ustedes que mañana se celebra el 150 aniversario, se conmemora el 150 aniversario de la restauración de la República, y que la gobernación provincial tiene una serie de actos con ese motivo. Hay el izamiento de la bandera a las 8 de la mañana, el tedeo en la iglesia, luego un desfile de las abanderadas hasta el ayuntamiento municipal, donde las instituciones harán una ofrenda floral.